Este es el examen en formato de video de la materia de Seminario 3 del tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Este. Nuestro tema, el que vamos a estar exponiendo el día de hoy, será la interpretación jurídica. Buenas, mi nombre es Joel Estigarribia y les estaré tocando el tema de interpretación jurídica. La interpretación jurídica es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo el ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios generales del derecho. Interpretar consiste en desentrañar el sentido, el alcance y la aplicación de las normas. Por interpretación jurídica o del derecho, debe entenderse aquella actividad dirigida a reconocer y a reconstruir el significado que se ha de atribuir a la órbita de un ordenamiento jurídico, a formas representativas que son fuentes de valoraciones jurídicas o que constituyen el objeto de tales valoraciones. Estas fuentes de valoraciones son normas jurídicas o preceptos subordinados a las normas, puestos en vigor en virtud de una adecuada competencia normativa. El objeto de las valoraciones jurídicas son las declaraciones o comportamientos que se desenvuelven en el campo social y que están sometidas al derecho en cuanto que poseen relevancia jurídica, según las normas y los preceptos en vigor. La actividad interpretativa ocupa un lugar central en todos los ámbitos de la vida, que interviene el conocimiento humano, ya que desentraña el sentido o significado que existe de forma no inmediatamente aparente a algún hecho de la vida real. Interpretar es decir o transmitir o descifrar un mensaje que no es evidente en sí mismo. Consecuentemente, el sujeto que lleva a cabo la interpretación está realizando el sentido de aquello que interpreta. El término hermenéutica proviene del griego germeneukein, que significa interpretar, esclarecer, anunciar, declarar o traducir, lo que a su vez indica que una cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. También deriva del latín interpretatio, que a su vez el verbo interpretar o servir de intermediario, venir en ayuda de, también designar el traductor que pone el lenguaje accesible lo que se encuentra en lenguaje desconocido. Interpretatio significa pues explicación, esclarecimiento o traducción. Objetos de la interpretación jurídica. El objeto de la interpretación del derecho, como se dijo anteriormente, es el mismo derecho, o si se prefiere, las normas jurídicas y otros estándares como los principios generales del derecho. Como a su vez las normas jurídicas reconocen múltiples fuentes, la interpretación del derecho reconoce múltiples especies. La finalidad de la interpretación jurídica. Una de las principales tareas de la interpretación jurídica es la de encontrar soluciones a los conflictos entre las reglas, jerarquizando los valores que estas reglas deben proteger. La vida del derecho presenta, en efecto, constantemente conflictos entre las libertades constitucionalmente protegidas. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Sofía Jiménez y les estaré hablando sobre el elemento de la interpretación. El primer elemento es el presupuesto de hecho, abarca qué es lo que se va a interpretar. El segundo es el contexto, se divide en concreto y abstracto. El concreto es cuando se va a interpretar un problema, el que es necesario dar una solución. El abstracto, por otro lado, es cuando se va a interpretar cualquier situación no concreta, es decir, que no es necesario una solución. El tercero son los aspectos normativos y valorativos, que determinan de acuerdo a los métodos de interpretación qué valor se le va a dar a cada norma constitucional o legal. El cuarto es el argumento. Implica las razones que se va a exponer para sustentar la posición respecto al hecho o situación en interpretación. Y por último, son las consecuencias. Son conclusiones de la interpretación que se plasma de acuerdo a la clase de interpretación. ¿Quién interpreta la ley?
Bueno, existe un principio fundamental que decía que el que hacía la ley es el que debía interpretarla. Y ahora se suele decir que la ley debe interpretarse por quien la aplica, es decir, abarca por lo tanto los legisladores y jueces. La importancia de la interpretación jurídica. Bueno, la importancia de la interpretación jurídica constituye la esencia de la labor de los hombres de derecho, que les corresponde la tarea de indicar el sentido cristalizado de las normas y determinar la finalidad de esta. Por lo tanto, el interpretar es tan importante porque no solo es desentrañar el sentido de un texto, en este caso un texto jurídico, sino que el significado de este además es un acto de comprensión y comunicación, por lo que podemos interpretar no solo las proposiciones prescriptivas, sino los hechos, el ordenamiento jurídico, las consecuencias del derecho y el contexto del fenómeno jurídico, y que la interpretación no solo está encaminada al conocimiento, sino a la resolución de casos. Las características de la interpretación jurídica son, el primero, el estudio de las reglas y mecanismos a emplear para interpretar textos jurídicos. Otra característica es que brinda las guías o herramientas que proporciona el juez la decisión necesaria para facilitar la emisión de un veredicto. Evita que la decisión a tomar sea subjetiva, orienta también la interpretación de los textos jurídicos y señala el contraste de las bases teóricas con el contexto de aplicación. Además, se remite a establecer el verdadero sentido, significado y alcance de la normativa jurídica. Eso es todo. Buenas, mi nombre es Eduardo Insaurralde. Les hablaré entonces sobre las escuelas de interpretación jurídica. Existen 4, que son las más importantes y que se han ocupado de la interpretación de las normas jurídicas. Las cuales son, por ejemplo, la subjetiva. El intérprete ha de colocarse en cierta medida en posición al legislador originario, asumiendo todas sus ideas y proyectos e intentando saber cuáles fueron los propósitos concretos que el legislador tuvo que haber entendido o cuál fue su espíritu para la redacción de esa ley. Esta escuela defiende la teoría de la exegética, lo que se basa en la interpretación jurídica que debe necesariamente consistir en la consulta de la ley como fuente única y exclusiva del derecho. En pocas palabras, la persona que intenta interpretar la ley, en efecto, debía asumir todas las mismas situaciones que debió haber vivido el legislador para poder entenderla. También tenemos la escuela objetiva. Esta escuela considera que la interpretación jurídica ha de orientarse al descubrimiento del sentido que tienen las propias normas en el momento de ser aplicadas. Consecuentemente, la interpretación objetiva obliga al intérprete a perseguir el sentido o significado que radica en la propia ley, en sus ideas y en las consecuencias por ellas implicadas, y no en la voluntad del legislador. Por otra parte, encontramos la escuela de la teoría absolutista. Se concreta en reconocer en las normas jurídicas únicamente el alcance literal o el significado real de las palabras empleadas. En otros términos, no le interesa lo que persigue la ley o su finalidad, sino lo que significan las palabras empleadas en el texto de forma literal. Por último, la más común encontramos la escuela de interpretación libre. El derecho libre consiste en que si el texto es diáfano, es decir, si es muy transparente, fácil de entender, entonces se acude al método exegético, es decir, hay un apego a la ley. De lo contrario, aplicaríamos la escuela del derecho libre o se acuden a otros métodos de la escuela de interpretación. Se denomina derecho libre por las convicciones predominantes que tiene la gente en cierto lugar y en cierto tiempo sobre lo que es justo y efectivamente regula las conductas de estas personas. Entre los tipos de interpretación jurídica hablamos de una multiplicidad, una variedad de teorías que han desarrollado la doctrina en relación con la interpretación. Impide que se haga un análisis individualizado de todas ellas. Por ende, podemos leerlo según el sujeto del intérprete. En base a este criterio se distingue la interpretación auténtica, judicial, doctrinaria y popular. La interpretación auténtica es la realizada por el propio autor de la norma, es decir, es la realizada estrictamente por la misma persona que elaboró la norma. La interpretación usual, por otra parte, es la que hace quien aplica la ley, es decir, el órgano jurisdiccional se divide a su vez en judicial,
en el que elabora un juez, en jurisprudencial, el que es esencialmente realizado en los tribunales, colegiados de circuito y en la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por último tenemos la interpretación restrictiva. Se da cuando la interpretación que se hace de una forma jurídica tiende a reducir su campo de aplicación, que según la letra de la misma abarca más de un verdadero contenido real. Otros métodos de interpretación jurídica, entre ellos el ya mencionado método exegético o gramatical, es el que se hace conforme a la letra de la ley, el sentido exacto y propio, y no el amplio y figurado de las palabras por él empleadas. Por otra parte encontramos la interpretación lógica o teológica. Este método consiste en tele, significa lógico, pensamiento cuando hablamos del método teológico. Se habla de desentrañar el fin normativo o el espíritu de la ley, el objetivo que persigue una disposición. En cuanto a la interpretación sistemática, que es la más usual, parte del principio filosófico de que el derecho hace parte de un sistema y que habrá que analizarse como parte del mismo sistema y por lo tanto la aplicabilidad, la norma, se hará basada en el sistema al que pertenezca. Existen reglas, las principales, sobre la práctica de la hermenéutica. Estas reglas de uso práctico en la interpretación se denominan también máximas, los adagios o los aforismos, y se expresan generalmente en latín. El argumento de analogía, o a pari, su enunciación en latín es la siguiente: ubicad en es lega ratio, ibi edem legis dispositio. O sea, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Este argumento, aunque se encuentre revestido de una lógica incontrovertible. Argumento de contradicción o contrario sensu. Es una locución latina en sentido contrario. Es frecuentemente empleado en un sentido forense por la interpretación de los textos legales o para deducir una consecuencia por oposición o con algo expuesto anteriormente. Y por último encontramos el argumento a fortiori. Este argumento se expresa de la siguiente manera: con mayor razón todavía. Su fundamento radica en la extensión de la ley a un caso no previsto por ella, pero que se concurren razones más importantes para aplicarla también a dicho caso. Esto sería básicamente la última parte de lo que sería el examen de la materia de seminario 3. Muchas gracias.